Amén. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Bien? Dios les bendiga mucho. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Marcos capítulo 15, versículo 42 al 47. Marcos 15, 42 al 47. Vamos a leer un pasaje de ahí, de la Escritura, y vamos a pedirle al Señor que nos ministre por intermedio de su palabra. Que su Espíritu Santo una obra en nuestras vidas, una obra poderosa. Yo les bendigo por estar en este lugar, mis hermanos. No es fácil llegar a la casa del Señor. Hay luchas, hay inconvenientes. Hay un adversario de nuestras almas que está muy interesado en que tú fracases, en que no sigas, en que abortes misión. Por eso le doy gracias al Señor, porque si tú estás acá es porque el Señor te ha sostenido hasta hoy. Y glorifico al Padre por eso y me alegro con cada uno de ustedes. Marcos capítulo 15, versículo 42 en adelante. ¿Lo tienen, no es cierto? Amén. Amén. Dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponía. Señor, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, agradecidos por tu bondad. Lo cantábamos, lo declarábamos. Señor, y en esta hora, Padre, Señor, queremos reconocer tu poder, tu autoridad, tu señorío sobre nuestras vidas. Tú le has hecho bien a nuestro corazón, le has hecho bien a nuestra vida, a nuestras familias, y queremos honrarte en esta hora. Padre, nos acercamos a tu palabra con humildad, nos acercamos a ella con hambre, Señor, y pedimos con todo nuestro corazón que ella pueda hacer una obra poderosa en nuestra vida. Nosotros nos disponemos, nos acercamos con humildad, nos acercamos con hambre, Señor, sabiendo de que en tu palabra está todo lo que necesitamos para poder seguir adelante. Ministranos por intermedio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, por el Evangelio de Marcos, por los relatos que nosotros hemos leído en clases o en ocasiones anteriores, nosotros sabemos que Jesús fue crucificado a la hora tercera, que aproximadamente son las 9 de la mañana. Sabemos también por el libro de Marcos que a la hora sexta, es decir, 3 horas después de su crucifixión, la tierra de Palestina se cubrió de una oscuridad, una tiniebla que simboliza el juicio de Dios, la ira de Dios contra el pecado. Eso ocurrió a la hora sexta, es decir, 3 horas después de que nuestro Señor fue crucificado. Y 3 horas después, a la hora novena, vemos a Jesús en la cruz experimentando el total abandono y desamparo del Padre. Un abandono, un desamparo que vivió Él, producto de cargar nuestro pecado, para que nosotros fuésemos aceptados y reconciliados con el Padre. Por lo tanto, ese abandono, ese desamparo que el Señor vive en esa hora novena en la cruz, tiene el propósito de Él vivir el desamparo, Él vivir el abandono, insisto, para que nosotros podamos ser aceptados, para que nosotros podamos ser recibidos por el Padre, para que nosotros podamos disfrutar de la hermosa presencia de estar junto al Señor.
Y es en esa hora novena cuando Jesús grita a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Padre, ¿por qué me has abandonado? También en ese momento dice el libro de Juan que el Señor grita, consumado es, y inclinando su cabeza, entregó su espíritu. El libro de Lucas complementa esto diciendo que, y habiendo dicho esto, expiró. Eso fue en la hora novena, mis hermanos. Cuando el Señor expiró, algo pasó en la tierra. Hubo un gran terremoto. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Una cortina de aproximadamente 10 centímetros de ancho, de una longitud de 18 metros, que según algunos historiadores ni siquiera 2 caballos tirando cada uno para un lado opuesto podía rasgar. Ese día, cuando Jesús expiró, el velo del templo se rasgó, mostrando que el camino hacia el Padre estaba disponible, que ya no necesitábamos intermediarios para poder comunicarnos con Él, que hoy día, a partir de ese sacrificio, podíamos tener una comunicación fluida con Él. El velo del templo se rasgó, hubo un gran terremoto, dice el libro de Mateo. Las piedras se partieron, los sepulcros se abrieron, los cuerpos de los santos que habían perecido se levantaron. Eso fue lo que pasó en esa hora novena cuando el Señor expiró. Ahora nosotros por el libro de Marcos tenemos claridad con respecto a esto. Tenemos claridad con respecto a la hora de su crucifixión. Tenemos claridad con respecto a la hora de su muerte. Aproximadamente 6 horas entre un evento y otro. Pero no tenemos certeza, así como tenemos certeza de lo anterior, cuánto tiempo pasó entre la muerte de Jesús y el hecho de que su cuerpo haya sido sacado de la cruz y llevado a la tumba. No tenemos certeza, pero sí a través de Marcos nosotros sabemos y podemos enterarnos que era víspera del día de reposo. Podemos enterarnos además que no era un día de reposo cualquiera, porque Juan capítulo 19 complementa esta información diciéndonos que era un día de reposo de gran solemnidad. Ahora, esa gran solemnidad del día de reposo, ¿a qué se debía? Se debía a que justamente ese día de reposo también coincidía con la celebración de la Pascua. De ahí la prisa que tienen los líderes religiosos, la prisa que tienen de sacar el cuerpo de Jesús de la cruz, tal vez movido por un versículo, por un pasaje del Antiguo Testamento en Deuteronomio 21, que prohibía expresamente que los cuerpos de los ejecutados quedaran expuestos toda la noche, en día de reposo, en la cruz. Por lo tanto, tal vez movido por este mandato de Deuteronomio, es que estos líderes religiosos van donde Pilatos y le dicen al procurador que apure el proceso de la muerte de los que están clavados en la cruz, aplicándoles un mecanismo o un procedimiento que para este tiempo era muy conocido, el crurifagium, que consistía en, a través de un garrote o un martillo, romperle las piernas a los que estaban crucificados para que todo su peso descansara en los clavos de sus manos y de esa manera pudieran morir asfixiados. Cuando ellos van y le piden que aplique el crurifagium a estos que están en la cruz, este método también consistía en un tiro de gracia, si podríamos decirlo, en que en ese mismo momento también a los que estaban en la cruz se les traspasaba con una espada o una lanza, insisto, para acelerar el proceso de muerte. Eso es lo que están haciendo estos líderes religiosos. Estos líderes religiosos saben que queda muy poco tiempo, aproximadamente 3 horas para que comience el Sabbat, para que comience el día de reposo. Se han estado preparando para eso, han tenido prisa en llevar a Jesús a la cruz y ahora tienen prisa en sacarlo de ahí para poder cumplir con este mandato de Deuteronomio 21. Ahora, con respecto a eso, después de haberle crucificado,
en Juan capítulo 19, dice lo siguiente en el versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, como les dije hace un minuto atrás, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y que fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y le quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Mis hermanos, los líderes religiosos tenían la necesidad de que se sacara pronto el cuerpo de Jesús de ahí. Ahora, ¿por qué tenían esa premura? ¿Por qué tenían esa necesidad de que fuera tan urgente? Insisto, porque había un versículo en Deuteronomio, una ley, que decía que los ejecutados en la cruz tenían que ser sacados antes del día de reposo. Ahora, ellos querían acelerar este proceso porque querían celebrar la fiesta de la Pascua con una limpia conciencia. Ahora, miren esto, y esto es uno de los primeros tal vez puntos que vamos a hacer. Es increíble el problema que se da de los legalistas en este pasaje. ¿Por qué? Porque acaban de entregar a Jesús, acaban de asesinar a Jesús, y ahora quieren guardar la ley para celebrar el día de reposo con una limpia conciencia. Es lo mismo que pasa en Marcos capítulo 3, cuando están en la sinagoga y Jesús sana a un hombre de la mano seca y se le van encima, porque ¿cómo en día de reposo le pueden hacer bien a un hombre sanándole la mano? Y lo juzgan por ese hecho. Pero no tienen ningún inconveniente estos mismos legalistas en, una vez que termina el hecho, juntarse los herodianos con los fariseos para poder conspirar y matar a Jesús. Es decir, no se le puede hacer bien a una persona, pero sí se puede planear un asesinato en día de reposo. Ese es el doble estándar del legalismo. El legalismo que muchas veces cuela el mosquito, como lo hemos dicho, pero que se traga el camello con jinete y todo. Estas personas querían celebrar la Pascua. Estas personas querían llegar al Sabbat y participar con una limpia conciencia, viendo que lo que habían hecho anteriormente era un juicio totalmente corrupto, un juicio totalmente corrompido, y ahora querían celebrar la Pascua. Por eso ellos van donde Pilato y le dicen: Pilato, hay que acelerar este proceso. Aplícale a los que están en la cruz el crurifagium, que mueran rápido. Tenemos que sacar a estos de ahí para poder celebrar la Pascua. Ahora, en el versículo 32, cuando Pilato los autoriza, él manda a unos soldados para que apliquen este procedimiento a los que están en la cruz, y se dan cuenta que cuando llegan del primero está vivo, y le aplican el procedimiento. Luego al segundo, pero cuando llegan donde Jesús, se dan cuenta de que él ya había expirado. Juan 19:30 dice: cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Se acuerdan de Juan 10:18? Nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Ese día la premura de ellos era que muera pronto. Aplíquenle el procedimiento para que muera. Pero el Señor ya había entregado su vida. Porque nadie me quita la vida, sino que yo la entrego de mi propia voluntad. Ahora, miren, mis hermanos, lo importante de este detalle que viene a continuación en el versículo 34, porque este va a ser el primer punto de la predicación. Versículo 34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Yo quiero que pongamos nuestra atención en estos dos hechos, mis hermanos. En estos dos hechos y dos más que le vamos a agregar, que ya han pasado horas antes.
Todos estos 4 hechos bajo una lógica, para que se cumplan las Escrituras. Hermanos, ese soldado que traspasó el costado de Jesús, sin saberlo, ese día estaba cumpliendo una profecía que 600 años antes había dicho Zacarías en el capítulo 12, versículo 10. Una profecía en donde Dios está hablando acerca de la restauración de Israel, y la profecía decía lo siguiente en Zacarías 12:10: mirarán a mí al que traspasaron. Es Dios el que está hablando, diciendo, mirarán a mí al que traspasaron. Mis hermanos, ¿a quién fue que traspasaron con esa lanza ese día en la cruz? A Jesús. A Jesús. Pero Dios estaba diciendo en Zacarías 600 años antes aproximadamente: mirarán a mí al que traspasaron. ¿A quién traspasaron? ¿A Jesús o a Dios? A Jesús. ¿Quién es Jesús, mis hermanos? Jesús es Dios. Eso es lo que hace la diferencia entre nosotros y los mormones, entre nosotros y los testigos de Jehová, entre nosotros y los judíos. Que ellos dicen que Jesús no es Dios, que solo merece ser admirado por su obra, pero bajo ninguna circunstancia merece ser adorado como Dios. Pero nosotros creemos totalmente lo contrario. Jesús es Dios. Y esa profecía de Zacarías se cumple en él cuando Dios dice: mirarán a mí al que traspasaron. El que fue traspasado en la cruz ese día fue el mismo Señor. Lo segundo, producto de lo cercano del día de reposo, estamos a 3 horas de que comience. Los judíos le pidieron celeridad a Pilato que aplicara este procedimiento del crurifagium para quebrarle las piernas a los que están en la cruz. Pero los soldados, cuando llegan ahí a certificar y aplicar este procedimiento, se dan cuenta que Jesús ya había muerto. Por lo tanto, los soldados no le quebraron las piernas a Jesús, solamente traspasaron su costado con la lanza. Ahora, ¿cuál es la importancia de ese hecho, mis hermanos, de que sus piernas no hayan sido quebradas? La importancia la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 12. 1500 años antes, el Señor le había dicho al pueblo de Israel cuando instituyó la Pascua: ellos no debían quebrar ningún hueso del cordero sacrificado. ¿Va siguiéndome la lógica? Jesús es el Cordero de Dios y en Él se están cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Por eso la palabra dice: para que se cumplieran las Escrituras. Para que se cumplieran las Escrituras, su costado fue traspasado. Para que se cumplieran las Escrituras, sus huesos no fueron quebrados. Hay otro hecho en Marcos 15, versículo 26, cuando Jesús lo crucifican en medio de 2 ladrones. Marcos 15, 26 dice: lo crucificaron también a él con 2 ladrones, el uno a su izquierda, el otro a su derecha, y se cumplió la escritura. ¿Qué escritura? Isaías 53, 12, que dice: fue contado entre los inicuos. 700 años antes, el Señor había entregado esta profecía acerca del Mesías. En Juan capítulo 19, versículos 23 y 24, después de haber sido crucificado el Señor, los 4 soldados que estaban ahí, partieron sus vestidos en 4 partes y se llevó una parte cada uno. Tomaron la túnica, la cual era sin costura, y como era valiosa y de una pieza, no quisieron hacer lo mismo, partirla en 4. Por lo tanto, echaron suerte, la sortearon para ver cuál de los 4 se lo llevaría. Dice el versículo 24: para que se cumpla las Escrituras. ¿Qué Escritura? Salmos 22, 18. Casi 1000 años antes. Mis hermanos, mira estos 4 hechos. ¿Por qué tanto nivel de detalle? ¿Por qué tanto nivel de detalle y de insistir para que se cumplan las Escrituras? Para que se cumplan las Escrituras, para que se cumplan las Escrituras, para que se cumplan las Escrituras. ¿Por qué tanto nivel de detalle? ¿Por qué tanto nivel de insistencia para que se cumplan las Escrituras? ¿Sabes por qué? Porque el Señor quería mostrarles a ellos y mostrarnos a nosotros la veracidad de la palabra de Dios.
El Señor quería dejar en evidencia la veracidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios se cumple. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, que son las letras más pequeñas del alfabeto hebreo, pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Salmo 23 dice: la palabra del Señor es verdadera. Sus obras demuestran su fidelidad. Hermanos, la palabra del Señor es verdadera. La palabra del Señor es confiable totalmente. El Señor no miente. Podemos confiar en Él, podemos confiar en sus promesas, podemos descansar en ellas. Mis hermanos, si hay algo que podemos hacer con absoluta seguridad y confianza, es justamente descansar en ella, regocijarnos en ella, deleitarnos en ella. Hermanos, si algo podemos hacer es justamente valorar su palabra. Hermanos, en ella vamos a encontrar la fuente de nuestra fortaleza. Si alguno de ustedes está cansado, en ella hay fortaleza para el cansado. En ella vamos a encontrar la fuente de nuestra paz en los momentos de mayor crisis. En ella vamos a encontrar la esperanza. En ella vamos a encontrar la sabiduría. En la palabra. La palabra es alimento, la palabra es consuelo, la palabra es medicina. Hermano, leamos las Escrituras, leamos la palabra. Amemos su palabra, mis hermanos. Tanta gente que dice: yo amo al Señor, yo amo al Señor. Pero no considero las palabras del Señor al que amo. Yo a Él lo amo, pero las palabras de Él no las considero. ¿Qué tipo de amor es ese? ¿Qué tipo de amor es ese en donde yo amo al Señor, pero desecho la palabra o las palabras del Señor? ¿Qué tipo de amor es ese en donde amo al Señor, pero no considero en mi vida las palabras de ese Señor al que amo? Por eso el primer punto, mis hermanos, ¿por qué tanta insistencia en estos últimos pasajes del ministerio terrenal del Señor? Para que se cumplan las Escrituras, es justamente para eso, para dejarnos a nosotros, para mostrarnos a nosotros la veracidad de la palabra del Señor, cómo ella es fiel y se cumple. Hermanos, si algo pudiéramos llevarnos hoy día, esta mañana, es eso. Yo puedo confiar plenamente en la palabra del Señor. Porque por más que pasen los años, el Señor va a cumplir su palabra. La palabra del Señor es veraz, no miente. Y si Él dice que va a volver por su iglesia, es porque va a volver por su iglesia. Si el Señor dice que va a bendecir a sus hijos, es porque va a bendecir a sus hijos. La palabra del Señor jamás puede ser puesta en duda. Tengo que amar esta palabra, vivir esta palabra, anhelar esta palabra. ¿Por qué nos cuesta tanto muchas veces tener encuentros con esta palabra? Hermano, debemos anhelar esta palabra como el niño anhela la leche de su madre. De esa manera, con esa fuerza, con esa intensidad, el apóstol Pedro nos invita a desear la leche espiritual no adulterada. Regocijémonos en la palabra. En ella está la fuente de nuestra fortaleza, de nuestra paz, de nuestra esperanza. En ella está todo lo que necesitamos, mis hermanos. Lo segundo, quiero que nos detengamos un poco. Volvamos a Marcos capítulo 15. En el versículo 43 dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Tanto Marcos como el resto de los evangelistas identifican a este José como oriundo de Arimatea, una localidad muy cercana, perteneciente
cercana a Jerusalén, perteneciente a la región de Judea, que es la parte sur del mapa. Esto con el fin de diferenciarlo de los muchos o tantos José que habían en ese tiempo, en el tiempo de Jesús. Pero ahora, lo más importante aquí no es el lugar o la localidad de donde era José, sino que lo más importante aquí en el relato es la descripción que los evangelistas nos hacen de este José. Por ejemplo, Marcos nos dice acerca de este José que era miembro del concilio. ¿Quién es el concilio? El concilio es el Sanedrín, una especie de corte suprema de Israel. Era el máximo organismo, la máxima autoridad que estaba encargada de juzgar asuntos religiosos y civiles. Estaba compuesto por 71 hombres. El concilio era presidido por el sumo sacerdote. La mayoría de los integrantes de este concilio era gente de la aristocracia, gente de mucho dinero. Y a nosotros se nos entrega este antecedente, que José de Arimatea era miembro del concilio, miembro del Sanedrín, era parte del Sanedrín. Ahora la Nueva Traducción Viviente dice que era un miembro prominente del concilio, o un miembro prominente del Sanedrín. Ahora, estamos hablando, mis hermanos, del mismo Sanedrín que interrogó a Jesús y que lo condenó en la casa de Caifás, aunque Lucas, en el capítulo 23, versículo 51, dice que este hombre no consintió en la actuación del Sanedrín cuando condenaron a Jesús. Lo exime. Marcos nos dice también que José de Arimatea era parte de ese grupo de judíos piadosos, en el versículo 43, que esperaban la llegada del reino de Dios. Mateo, como Juan, nos dicen que se había convertido en un discípulo, en un servidor, en un seguidor de Jesús. Ahora yo necesito que miremos esto, porque aquí nos va a dar pie para el segundo punto. José de Arimatea no solamente había creído en las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con la llegada del reino de Dios, eso es lo que nos dice el versículo 43, sino que un poco más allá que eso. José de Arimatea había llegado a la convicción, producto del estudio de las Escrituras, de que si ese reino tenía un rey, ese rey era Jesús. Y producto de eso se convirtió en un discípulo, en un seguidor de Jesús. Él había llegado a la conclusión que Jesús era el Mesías que había de ocupar el trono de David. Lucas nos dice también, para aportar más información con respecto a José de Arimatea, que era un hombre bueno y que era un hombre justo. Esos son los datos que nos entregan los evangelistas acerca de José de Arimatea. Sin embargo, a pesar de todas esas cosas positivas que se dicen de él, que lo dicen los evangelistas, en Juan capítulo 19, versículo 38, se nos dice lo siguiente, que por miedo, por temor a los judíos, José de Arimatea había mantenido en secreto que él era un seguidor, que él era un discípulo de Jesús. Este hombre estaba consciente, mis hermanos, y aquí quiero que pongamos mucha atención, este hombre estaba totalmente consciente del alto precio que tendría que pagar si es que en algún momento el Sanedrín se enteraba de la relación que él tenía con Jesús. Lo más seguro es que José de Arimatea iba a perder todos sus beneficios o prestigio religioso. Lo más seguro es que iba a probablemente ser expulsado del Sanedrín y se le prohibiría tal vez el ingreso a las sinagogas, expulsión que en esos días significaría para él o para cualquier otro que se identifique con Jesús un aislamiento social. Él sabía que si se enteraban de su relación con Jesús, eso incluso le traería problemas tal vez económicos. En resumen, mis hermanos, José de Arimatea tenía mucho que perder por el hecho de identificarse públicamente con Jesús. No sé si me van siguiendo un tanto la idea. Pero miren lo que pasó. Independiente de todo eso, después de que Jesús ya había sido condenado en la casa de Caifás, después de que Jesús ya había sido torturado en el pretorio, en la casa de Pilatos, después de que había sido clavado y muerto en la cruz, ahí en el Gólgota,
este hombre decide dar un paso sin retorno. Este hombre decide presentarse delante de Poncio Pilato y reclamar el cadáver de Jesús. Hermanos, ese era un paso sin retorno. Ese era un paso sin vuelta atrás. Hermanos, esto es tremendo. No sé si logramos dimensionarlo. Porque José de Arimatea seguía creyendo que ese que había sido crucificado en debilidad era el Mesías del cual hablaban los profetas en el Antiguo Testamento. Él seguía creyendo eso. Y en el momento en que no hay ningún apóstol disponible para reclamar el cuerpo de su maestro, porque a partir del huerto es que todos se dispersan, y como grupo ya no los vemos actuando después del huerto de Getsemaní, vemos a Juan en la cruz, cuando Jesús le dice, he ahí tu madre, mujer, he ahí tu hijo. Vemos a Pedro en el patio de la casa de Caifás, negando a Jesús, pero no los vemos actuando de la manera como lo venían haciendo antes, todos juntos. Ellos fueron dispersados en el huerto cuando Jesús es apresado. Pero ¿quién está ahí para reclamar el cuerpo de Jesús y pedirle el cuerpo a Pilatos? Es justamente este hombre, José de Arimatea. ¿Por qué? Porque él seguía creyendo, al punto de atreverse de comparecer ante Poncio Pilato en un momento tan crítico como esto. Y es por esa razón que Marcos, en el versículo 43, dice que osadamente, la Nueva Biblia de las Américas dice, llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. A este hombre no le importó que fuera víspera del día de reposo. No le importó que en 2 horas más comenzaba el día de reposo y que al entrar a la casa de Pilato iba a quedar ceremonialmente impuro para poder participar de la Pascua. Recuerden que cuando el Sanedrín fue a llevarle a Jesús a Pilato, no quisieron entrar al palacio. ¿Por qué? Esgrimiendo en el capítulo 28 de Juan, versículo 18, que si ellos entraban iban a quedar impuros y no aptos para poder participar de la celebración de la Pascua. Por lo tanto, ese día él entró a pesar de eso, dando muestra en ese momento de que su devoción era mucho más importante que la tradición que había seguido por muchos años. Y aquí está el punto importante que quiero hacer esta mañana con todos nosotros y que podamos hacer. Es un punto importante, un punto importantísimo. Y tiene que ver con si estamos dispuestos a pagar el precio de lo que significa seguir a Cristo. Tiene que ver con ese punto de que qué tan dispuestos estamos de pagar el precio de lo que significa seguir a Cristo. Este hombre, en un momento de su vida, tuvo que salir del anonimato y enfrentarse a esta decisión. Esa decisión que nosotros dijimos, no hay retorno, no hay vuelta atrás. Me identifico con Cristo, voy a perder muchas cosas de este mundo, pero estoy dispuesto a identificarme con Él y perder mi vida para el mundo, pero ganarla para Él. Lo mismo que el apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, este es el punto, uno de los puntos centrales. Ya hicimos un punto con respecto a la veracidad de las Escrituras, lo fiel que son ellas y que ellas no mienten, por lo tanto la podemos guardar y confiar en ella con todo nuestro corazón. Pero este segundo punto tiene que ver con eso, que tan dispuestos estamos nosotros a pagar el precio de lo que significa ser un seguidor, pagar el precio de lo que significa ser un discípulo del Señor. En Marcos capítulo 8, lo compartíamos con los jóvenes el otro día, el Señor se encarga de mostrarle 2 cosas a sus discípulos. La primera les habla acerca de su identidad, acerca de quién es Él. Y para poder llegar a desarrollar ese punto acerca de quién es, le hace una pregunta a los discípulos, le dice, chiquillos, la gente de afuera, ¿quién dice que soy yo? Y ellos le dicen, mira, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres algún otro profeta, algunos dicen que tú eres Jeremías. Pero el Señor ocupó esa pregunta inicial para llegar a la pregunta de fondo a la que Él quería llegar. Y la pregunta de fondo a la que quería llegar Él era, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y en ese momento Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Y el Señor se alegra con la respuesta de Pedro, glorifica al Padre y le dice: Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y le da fuerza a esta declaración diciendo: sobre esta declaración edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Lo primero que hace el Señor es hablarle acerca de su identidad. ¿Quién es Él? Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Pero lo segundo que hace en el capítulo 8, pegadito a eso, es hablarle acerca de la naturaleza de su misión. Y en otras palabras, ahora chiquillos que tenemos claro acerca de quién soy yo, que soy el Mesías, el Hijo de Dios, ahora quiero comentarles esta otra situación. Quiero hablarles acerca de la misión que tiene el Mesías aquí en la tierra, la obra que tiene que llevar a cabo aquí en la tierra. Y les dice en el versículo 31, chiquillos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho. Es necesario que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas. Esos tres componen el Sanedrín. Es necesario que sea desechado por la máxima autoridad política y religiosa de Israel. Pero no solamente eso, es necesario que muera y después de 3 días resucite. Primero, su identidad. ¿Quién es Él? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Segundo, la naturaleza de su obra. ¿Qué vino a hacer acá a la tierra? Cuando Él le está hablando acerca de la naturaleza de su misión, de su obra, Pedro toma la palabra, lo saca aparte y empieza a reconvenirle, empieza a exhortar al Señor, le dice: Señor, ¿cómo se te ocurre decir estas cosas? Ten compasión de ti, que de ninguna manera lo que acabas de decir te acontezca. No puede ser. En otras palabras, estás loco, Señor, ¿cómo vas a morir tú? El Señor se da vuelta y le dice: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermanos, siempre el enemigo buscará que pongamos nuestras miras en las cosas de la tierra. Siempre buscará que nuestra mirada y nuestro corazón esté anclado a las cosas de este mundo. Mira, hermano, al enemigo no le interesa si nosotros vamos a una iglesia o no. Al enemigo no le interesa si hacemos la oración antes de la comida o cantamos antes de la comida. Al enemigo no le interesa si yo me sé algún versículo y lo puedo recitar de memoria. ¿Sabes cuándo se prende la alarma, la luz roja en el infierno? Es cuando una persona, cuando un individuo está poniendo su corazón en el Señor, cuando está poniendo su confianza en el Señor, cuando está poniendo su fe en el Señor. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y a Él lo que le interesa es que nuestro corazón no esté anclado en el cielo, no esté puesto en Cristo, sino que nuestro corazón esté puesto en las cosas de este mundo. Eso es lo que le interesa. Y mientras un individuo tenga su corazón anclado en el mundo, da lo mismo si pide la bendición antes de comer, da lo mismo si va a una iglesia. Mientras tenga su corazón anclado en el mundo, que siga haciendo lo que está haciendo. El problema es cuando ese individuo ponga toda su fe, toda su confianza y todo su corazón en el cielo. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Por eso el Señor fue tan duro con su discípulo y le dijo: apártate de mí, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino que tienes toda tu vida proyectada aquí en las cosas de esta tierra. Cero proyección en las cosas de arriba, todo en las cosas de esta tierra. Hermano, por eso el enemigo gestiona tantos medios y tantas maniobras para que tengamos nuestro corazón aquí, anclado en la tierra. Para que las cosas de este mundo sean nuestra prioridad. Para que las cosas de este mundo nos encandilen. Para que las cosas de este mundo nos seduzcan y nos atrapen como moscas. ¿Cuánta gente dice: mis estudios, mi trabajo, mis negocios, mi familia?
mis sentimientos, mi pololo, mis hijos, mi esposa, mi esposo, mis bienes materiales, mis amistades. Hermano, ¿son cosas malas esas? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Qué le decimos nosotros a los jóvenes? Estudien. ¿Qué le decimos nosotros a los hermanos cuando cumplen 18? Métete a la libreta de la vivienda para que comiences a ahorrar y tengas tu casa. Trabaja, no seas flojo. ¿Qué le decimos a los hermanos? Cuiden a sus esposas. ¿Qué le decimos a las esposas? Cuiden a sus esposos. ¿Qué le decimos al matrimonio? Cuiden a sus hijos. Esas cosas no son malas. ¿Qué le decimos a los hermanos? Descansen, vayan de vacaciones en el verano. No son malas. Lo malo es cuando esas cosas comienzan a desplazar a Dios del centro. Ahí está lo malo. Y conozco a gente que sus estudios, su trabajo, sus negocios, su familia, sus sentimientos, sus vacaciones, sus bienes materiales, sus amistades, están por sobre Dios. Están por sobre Dios. Ese es el problema. El problema es cuando esas cosas comienzan a ocupar el lugar de Dios en nuestra vida, llegándose a transformar en un ídolo. Porque ídolos no son solamente estatuas. Ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón, que es el primero, se termina transformando en un ídolo. Y para muchas mamás de repente el ídolo está ahí, que son los hijos. Esos están primero, Dios está para abajo en la lista. Primero mis hijos, después Dios. Hay que ordenar las prioridades. Primero mi trabajo, pastor, porque si no después el Señor. Hay que ordenar las prioridades. Nadie está diciendo que no queramos a los hijos, que seamos unos flojos y no trabajemos, que no vamos a la universidad y no estudiemos. Hay que hacer todo eso. Pero primero el Señor. Luego todo lo demás y todos los demás. Primero el Señor. Primero el Señor. No puede ser que estudiantes de cuarto medio su prioridad sea una carrera. Mi prioridad, una carrera universitaria. Y Dios en ninguna parte. No puede ser que para un jefe de hogar la prioridad proveer para la casa. Y Dios en ninguna parte. Si nosotros somos capaces de organizar nuestra vida en donde Jesús sea el primero y después todo lo demás, hermanos, vamos a ver las diferencias. Cuando una persona decide organizar su vida poniendo a Cristo como número uno, como prioridad, como el anhelo más grande de su corazón y ordenar todo hacia abajo, hermano, esa vida es diferente. ¿Sabe por qué es diferente? Porque Dios no es deudor de nadie y porque Dios honra a los que le honran. Por lo tanto, inevitablemente, mis hermanos, la gente que ha decidido poner a Cristo en su primer lugar va a ver resultados en su vida que otras personas van a anhelar tener, pero no las tienen, no porque sean fomes, no las tienen porque no han ordenado su vida, porque no han decidido dar el paso que en algún momento José de Arimatea se atrevió a dar, de salir del anonimato y a pesar de perder muchas cosas, estar disponible para perderlas con tal de ganarlo a Él. Vamos a ver su mano si ordenamos nuestra vida. Vamos a ver su mano, vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y que todo lo que hacen prospera. Después de responderle a Pedro, llamó a toda la gente que estaba ahí el Señor, a los apóstoles, a los seguidores, a todos los que estaban alrededor, a los curiosos, y les entregó el mismo mensaje. Les dijo, les rayó la cancha: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi seguidor, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Y eso significa desvincular su corazón del mundo, renunciar a sus voluntades personales y hacer mi voluntad en ustedes. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y no solo eso, tome su cruz, que significa identificarse conmigo en mis padecimientos,
aceptar con hidalguía que podemos ser perseguidos por su causa, pero no importa, asumir la persecución y seguirlo, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Notaron eso? Aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio. ¿Por qué dice eso? Por causa de mí y del Evangelio. ¿Sabe por qué dice eso? Porque hay mucha gente que quiere creer en el Señor, pero no vivir de acuerdo a las demandas del Evangelio. Quiero creer en Él, pero no sujetarme a las demandas del Evangelio. Y ahora, ¿cuáles son los términos del Evangelio? Número 1, los términos del Evangelio es que yo soy un pecador, merezco ir al infierno, merezco ser juzgado, castigado, condenado por mis pecados. Los términos del Evangelio son que ahora puedo librarme de ese castigo, no por algo que yo pueda hacer, sino librarme de ese castigo aceptando con todo mi corazón y poniendo mi fe en la obra redentora que Cristo hizo en la cruz. Y tercero, asumiendo la responsabilidad de que tengo que negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Hermanos, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Insisto, no pagar el precio de nuestra salvación porque el precio lo pagó Cristo. Pero sí estar dispuesto a asumir que por el hecho de identificarme con Él, hay muchas cosas que el mundo se me va a venir encima solamente por identificarme con Él. Cuando las señoritas hablen en la universidad acerca de la sexualidad y que la sexualidad es para dentro del matrimonio, se van a burlar de ustedes por identificarse con Él y con su palabra. Se van a reír de ustedes cuando no quieran hacer más hora extra porque quieren identificarse con Él y con su palabra y ser parte de la iglesia y estar y congregarse. Hay muchas cosas que el mundo nos va a aborrecer por causa de seguirlo a Él y vivir bajo los términos del Evangelio, de su palabra y de sus órdenes. Pero he ahí el llamado de hoy día, mis hermanos. El llamado de hoy día es ese: a poder poner todo nuestro corazón y toda nuestra confianza en Él. Para cerrar, es difícil negarse a uno mismo, es difícil tomar la cruz, es difícil seguirlo. La respuesta en sí misma es sí, es difícil. No solo es difícil porque es imposible para nosotros poder hacerlo con nuestras fuerzas. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, para poder cada día tomar nuestra cruz y seguirlo. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, para poder todos los días disponer nuestro corazón en sus manos. El Espíritu Santo es el único que puede hacer una obra transformadora en el corazón del ser humano. Es por esa razón que lo necesitamos y es por esa razón que de jueves a jueves estamos orando, para que toda la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Porque ¿quién puede transformar un corazón? No son las liturgias, no son las luces, no son el humo, no son las dinámicas que proveamos, sino que el que puede transformar un corazón es Él. Y la evidencia de que Él está trabajando en un corazón es que justamente ha convencido a esa persona de pecado, de justicia y de juicio. Me gusta Lucas 9:23 y siempre lo digo porque es aclarador con respecto al tema de tomar la cruz. Y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Cada día, día tras día. Porque de tiempo en tiempo nos vemos con la pala y la picota, mis hermanos, tratando de desenterrar el cadáver del yo. Día tras día. Porque mantener al yo enterrado va a ser una batalla de todos los días. Porque ese yo siempre va a querer desenterrarse. Eso es lo que distingue a un discípulo de Cristo, que no se rinde y sigue peleando. Por eso el apóstol Pablo se recordaba cada día y decía en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, en esta vida terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, debemos estar dispuestos a identificarnos con Cristo, aunque eso signifique perder muchas cosas en esta tierra. El Señor, insisto, no es deudor de nadie. Y servir al Señor es lo mejor que nos pueda pasar en esta tierra. Nuestro paso por este planeta es tan breve, es tan corto, mis hermanos, que poner este puñado de años que tenemos en nuestras manos en el mundo es perderlo, es botarlo. Pongamos nuestra vida en sus manos. Pongamos nuestros años, nuestra juventud. Si alguno de ustedes es joven y está escuchando este mensaje hoy día, gloria al Señor, que están escuchando este mensaje ahora a los 13, 14, 15, 16, 18 años. Porque si lo están escuchando es porque el Señor quiere que, al igual que José de Arimatea, ustedes sean capaces de decidirse y desvincularse del mundo e identificarse plenamente con Él, sin importar el costo que esté asociado a esa decisión. Y si nosotros, los más adultos, estamos escuchando este mensaje, también gloria al Señor, porque el Señor nos está invitando a desvincularnos de todo aquello que nos está robando nuestro tiempo, nuestras energías y nuestra fuerza para poder servirle a Él, el único digno de ser servido y adorado por siempre. Póngase de pie, mi hermano, por favor. Cierre sus